¿Estás en una mala racha de resultados y no sabes cómo salir? En las últimas semanas estaba hablando con diferentes entrenadores y estábamos hablando justamente de este tema de salir de las malas rachas. Eh, Algunos compañeros entrenadores que me escribían también eh, diciéndome que estaban pasando por malos resultados y que no sabían cómo salir. Entonces, la idea hoy es ir compartiendo, porque creo que todos los entrenadores hemos pasado por rachas muy difíciles. Es un momento muy difícil, pero lo primero que para mí, y es una opinión muy personal, es que hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma nosotros como entrenadores porque tenemos que recordar que nosotros somos aquellos que guiamos el grupo. Si nosotros somos los primeros nerviosos, los primeros que creamos el caos con nuestra actitud, aunque sí puede ser de manera inconsciente y ponemos nerviosismo a todo el mundo, es más complicado poder estar enfocado y que todo el mundo esté enfocado en lo que podemos hacer. Entonces, todo lo que podamos mantener la calma para poder estar concentrados en la búsqueda de soluciones, eso es fundamental. Sé que es algo muy complicado porque muchas veces las presiones son muy grandes de resultados. Muchas veces nos estamos jugando el trabajo, por lo cual seguramente cuando uno tiene familia y los resultados no acompañan y hay mucha presión por detrás, se hace muy complicado. Pero bueno, es tratar de mantener la calma siempre que sea posible. Si tengo que ponerme un poco más nervioso, trato de hacerlo en sedes un poco diferentes, con tratar de hablar un poco más con mi staff, pero adelante de los jugadores tratar de siempre de mantener la calma, para que ellos puedan ver que la persona que los guía sabe lo que está haciendo, aunque si es una situación difícil, que sabe que los puede ayudar a salir de la mala racha. Por lo cual, si queremos empezar a cambiar, nosotros seamos los primeros que tenemos que tratar de mantener el foco, aunque sí es muy difícil, pero lo debemos tratar. Yo creo que después, primero, antes de empezar la solución, tenemos que hacer un análisis muy rápido de qué situación estamos. Porque uno de los entrenadores con los que estaba hablando me decía, bueno, sí, venimos perdiendo, pero las jugadoras tampoco vienen a entrenar. Entonces, nosotros tampoco somos magos, entonces ya empezamos a detectar problemas que pueden aparecer y que pueden ser las causas de que todo no vaya bien con la dinámica que nosotros proponemos. Y esto es un análisis que hay que hacer, no análisis para atacar, análisis para resolver. Después está la parte de la comunicación y cómo atacamos los problemas que nosotros tenemos con una comunicación que sea para proponer soluciones, no para buscar responsables. Porque si estamos a la búsqueda, a la caza de quién es el culpable de la situación, seguramente eso no nos va a ayudar y simplemente muchas veces acusar a los demás, y hay que hacerse un poquito más responsable de la situación y ser menos el que apunta el dedo, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy importante. Hacer una evaluación general de todas las situaciones que están sucediendo. Por ejemplo, puede ser también que la relación entre los jugadores o jugadoras de grupo no sea buena. ¿Cuántas veces eh, hay grandes equipos que no se llevan bien y les va muy bien, pero hay equipos que las relaciones personales pueden ser muy difíciles de superar? Entonces hay muchas rachas que se dan de equipos. ¿Por qué? Porque los jugadores muchas veces no van de acuerdo, muchas veces por cosas fuera del campo, otras cosas por dentro del campo, muchas veces se mezcla el fuera y el dentro, y obviamente que eso también es difícil de resolver, pero es parte del análisis que nosotros tenemos que hacer cuando está esta situación. Cómo estamos entrenando y cómo es el compromiso, cómo están los jugadores entre ellos. Después también, obviamente, vamos a ir al campo. Si tenemos posibilidades de que tenemos estadísticas, bueno, vamos a analizar la estadística. Tendremos parámetros, de un cierto nivel ya se mueve con parámetros de, de si ciertos parámetros no están en esos valores que necesitamos, hay que atacar esos puntos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo
directo, la eficacia ofensiva, eficacia defensiva. Sabemos que para ganar partidos tenemos que estar en un cierto número. O paradas de porteros, por ejemplo, en deportes donde haya porteros. Entonces, si hay números, ahora vamos a hablar también de la parte ya práctica del campo, ¿no? Pero hacer un análisis también de todas las cosas que nosotros creamos que pueden afectar al grupo y, ¿no?, que nos lleven a no poder tener los resultados. Otra cosa que también es interesante analizar es ver lo que hacen los demás. ¿Por qué? No es que nos tenemos que copiar, pero sí, por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos exagerados para que se pueda entender bien el concepto. Si yo me entreno 3 veces por semana, sin hacer físico, por ejemplo, y mis rivales todos entrenan 4 y hacen físico y hacen video y yo no hago nada, la diferencia es muy grande entre lo que yo soy y cómo trabajo y lo que hacen los demás. Entonces, también ahí vamos a tener que adaptarnos un poquito a la realidad de la competición donde estamos. Después, si todos, mira, yo sé que todos los equipos de esta categoría se entrenan 3 veces por semana, ninguno hace pesas y bueno, hacemos algún videito para ir corrigiendo alguna cosa. Ok, estamos también en la idea. Pero muchos también sabemos cómo trabajan los demás. Cuánto trabajan, qué volumen tienen, qué hacen y qué no. Porque cuando estamos en nuestro ambiente deportivo, muchas cosas se saben, porque conoces jugadores, conoces entrenadores, hablas con otros entrenadores. ¿Cuántas veces has hablado y les preguntado a ustedes cuándo se entrenan, qué hacen? Más o menos conoces una idea general de lo que puedan hacer los demás. Entonces, a partir de ahí también ajustar. Mira, los otros están haciendo preparación física y nosotros no lo hacemos. Mira, tenemos que hacerla para poder equiparar. Entonces, eso también es un detalle que nosotros, espiando a nuestros rivales, tenemos que observar. Entender por dónde pasan los problemas. Ya te digo, no 50, porque obviamente que si vamos a querer tapar 50 agujeros, es imposible. Tenemos que tratar de buscar los 2, 3 problemas que tengamos o que nosotros creamos que son esos que muevan la aguja. Hay problemas que mueven la aguja, que si resolvemos estas 2 cosas, el equipo cambia. Juega diferente. La dinámica cambia totalmente. Muchas veces es un problema de la actitud como entro al partido. Hay equipos que los ves, que entran al partido y obviamente están en una mala racha, pierden confianza y todo se va llevando y siempre se hace más difícil. Muchas veces cuando empiezan los torneos yo siempre lo que pienso es quiero ganar el primer partido lo más rápido posible. Porque después de que ganas el primero muchas veces te relajas. Digamos en el sentido de la presión, ¿no? Baja un poquito de presión, ya tenés más confianza, sabes que podés ganar y podés ser un poquito más competitivo. Pero el tema es que muchas veces empieza el campeonato, perdés 1, perdés 2, perdés 3, capaz pasan 6 partidos, ganaste 1, así de... después volvés a perder y la situación se empieza a hacer complicada. Entonces el tema de mantener el focus también de los jugadores y entender si hay 2 o 3 puntos que nosotros metemos todo ahí. Decimos, bueno, nuestro problema es, vamos a meter un ejemplo cualquiera, no de lo que hemos hablado anteriormente, no estamos viniendo a entrenar. No. Necesitamos que todo el mundo, más allá de que muchas veces lo decimos, obviamente que después en la vida, si es un equipo amateur, el trabajo, los estudios, obviamente que eso hace que muchas veces el compromiso sea difícil de mantener, ¿no? Pero bueno, si queremos un cierto resultado, tenemos que dar un cierto sacrificio, por decir una manera de decirlo. Tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar capaz mejor y un poquito más que el resto. Porque si no, es muy, muy complicado tratar de salir de esta situación. Entonces, dijimos, bueno, no estamos viniendo a entrenar, tenemos que tener este compromiso. No estamos haciendo esto, vamos a empezar a hacer esto. Tenemos que tener más densidad de trabajo, ya hablando directamente de lo que tenemos que trabajar. Más densidad, tenemos que trabajar más. Es casi, siempre es más y mejor. Pero si es un poquito más,
tengo que tratar de sacar de algún lado esos 15, 20 minutos más, media hora más. Muchas veces, por ejemplo, una cosa que es muy simple, muchas veces muchos hacen la entrada en calor que empiezas a correr dentro del campo, hacen los pases dentro del campo. ¿Se podría hacer afuera? Esos 10, 15 minutos y tener 10, 15 minutos más por entrenamiento. Y 15 minutos entrenando 3 veces son 45 minutos. Son 180 y 180 son 2 entrenamientos, dijimos más o menos, si son de 1 hora y media. Y 2 entrenamientos por 10 meses son 20 entrenamientos. Y si entrenamos 12 veces por mes, tenemos casi 2 meses más. Y simplemente haciendo la entrada en calor por afuera. Entonces, no tengo más cancha porque, claro, eso es verdad. Muchas veces en los clubes tienen muchos equipos, muchas veces compartimos, se hace muy difícil. Entonces tenemos que tratar de ganarle esos 10, 15 minutos, que parece poco, pero fíjate la cuenta, lo que hicimos, lo que se puede mejorar con un pequeño cambio. Aumentar la densidad de trabajo, la intensidad y la densidad y ser más específicos. Vamos a hablar de la densidad. Por ejemplo, acortar siempre que se pueda, por ejemplo, o tener controlada la pausa entre, por ejemplo, un ejercicio y otro. Parece una cosa muy simple. Bueno, a tomar agua. Perfecto. ¿Cuánto? 2 minutos, 3 minutos, charlan 1 minuto, 30 segundos. ¿Cuánto? Bueno, controlamos. Si tengo que controlar que sea 1 minuto o 2 minutos o lo que vos creas que es justo por la actividad que acaban de hacer, bueno, pero controlado el cronómetro. Ni un segundo más porque necesitamos cada segundo para hacer una repetición más. Porque necesitamos trabajar más. Es muy difícil trabajando igual o haciendo las mismas cosas poder sacarle más resultado. Si tenemos que explicar mejor para en vez de perder 5 minutos explicando ejercicio, lo puedo explicar en 1, entonces me tengo que preparar mejor el entrenamiento para saber cuántas pausas, cómo explico el ejercicio, con cuántas palabras necesito para que ellos entiendan ese ejercicio, que sea lo más específico posible, porque si estamos trabajando con ejercicios muy alejados de la realidad, después no lo logran transferir. Estaba hablando con un entrenador que me decía que tenía problemas en la continuidad del juego. Y una de las cosas que hablábamos era, primero, cuán específicos son los ejercicios. Segundo, el nivel entre defensa y ataque. Que esto muchas veces nos pasa a muchos entrenadores. Tenemos mucha diferencia entre que si atacan a ver, salvo que tengas un equipo profesional, es difícil tener muchos jugadores del casi el mismo nivel. O muy parejo. Generalmente la mitad está en un nivel más alto que el resto. Entonces, si atacan los titulares contra los suplentes y hay mucha diferencia, a veces sale todo. Claro, sale todo en el entrenamiento. Después vas al partido y se te complica todo. Entonces, ahí también es una otra parte estratégica. De decir, bueno, hay veces que los ejercicios, estos que son un poquito mejor o tienen mejor nivel, los divido y entre ellos juegan y el otro grupo entrena entre ellos también. Es otra estrategia para aumentar también la intensidad de nuestro entrenamiento. Entonces tenemos que ir buscando soluciones y ver cómo aumentamos la intensidad de los ejercicios, del trabajo, aumentamos la densidad, ¿no? Y tratamos de darle la mayor calidad posible y que sea lo más parecido al juego. Y entender que nosotros como entrenadores algo tenemos que cambiar. Y esto es una de las cosas a veces mucho más difícil, porque nosotros tenemos una idea de juego, la queremos llevar a cabo, decimos, no, ya va a salir, llevamos tiempo, y no sale. Bueno, si el barco se te está hundiendo, hay que cambiar, hay que probar. Es igual, ¿qué es lo que puede pasar peor? Peor que la racha. Porque acá estamos hablando de equipos senior. Esto no es, lo que estamos hablando acá no es para un tema de equipos de formación. Que el proceso es otro totalmente diferente. Ahí es importante que los jugadores se puedan formar. Y si perdiste 5 partidos, pero si están en la línea de la formación y con los conceptos,
tenés que seguir aguantando la situación. Es totalmente diferente. Acá estamos hablando de equipos senior, que se la están jugando todo y es complicada la situación y muchas veces está todo el mundo nervioso y tenemos que, bueno, vos como entrenador de tu caja de herramientas hay que probar cosas diferentes. Si haciendo lo que estamos haciendo no funciona, hay que probar otras cosas. A mí me ha pasado. Estaba el equipo bien. Igualmente, a que se hizo un buen campeonato, entramos en una zona de play-out y íbamos a competir bien. Y entre una semana, el último partido del campeonato y la primera partida que nos tocó ese play-out, se lesionan 4 jugadoras titulares. Y todas cosas que no podíamos controlar. Golpes con con rivales, golpes de entrenamiento con las propias compañeras, cosas que no podíamos controlar. Y a partir de ahí tuvimos que sacar otras jugadoras que habían hecho mucho menos en minutos, digamos, y experiencia durante la temporada. Y no se adaptaban a la táctica que nosotros habíamos presentado. Entonces tuvimos que hacer cambios y he probado cosas que no habría probado en otro momento y capaz que nunca habría probado. Y han funcionado. Esa es la cosa que es muy buena para nosotros entrenadores. Que la misma receta no funciona para todos los equipos. Capaz que yo tengo un gusto, una manera de jugar, pero no se adapta al equipo. Capaz que estoy haciendo una propuesta que se adapta, pero también el problema puede ser que estoy haciendo una propuesta que no se adapta. Entonces es también analizar si lo que estoy proponiendo se adapta a los jugadores y si no sale, no encasillarme con la misma situación y tratar de probar otra. Porque también a los jugadores dar otras soluciones nuevas es también que ellos digan, bueno, estamos tratando de probar algo diferente. No que estamos siempre dándole la pared contra el muro y tratando de probar siempre la misma cosa. Porque ya te digo, el barco se está hundiendo, cada vez hay menos tiempo, hay más presión, hay menos paciencia. Y si seguimos haciendo lo mismo, no nos ha dado resultado. Si hemos ido mejorando y estamos muy cerca, es un concepto. Si nosotros vemos que en nuestros partidos hay mucha diferencia de lo que nosotros pretendemos, de los resultados y este tipo de cosas, bueno, es algo totalmente diferente y ahí hay que cambiar. Hay que cambiar. Porque si no estamos cerca de nuestro objetivo, entonces algo tenemos que tratar de probar. Ya te digo, el tema de probar, primero es entender que lo que habíamos pensado no funciona. Y si ya hiciste el análisis te diste cuenta que hay cosas que no funcionan. Y segundo, porque de la mala situación podemos descubrir cosas nuevas que capaz que nunca probamos y funcionan mejor. Y es un recurso más para el equipo a futuro. Entonces, bueno, estas son algunas de las ideas que yo te comparto. Acá no hay una receta mágica de lo que de hacer para que podamos salir de esta situación. Esto es tratar de probar, analizar y ver cómo todos juntos, porque esto es entender jugadores y entrenadores que la situación, como lo estamos haciendo, no está ayudando. Bueno, pero todos somos responsables y todos tenemos que hacer algo más para que el equipo mejore. Si todos no nos comprometemos a hacer un poquito más, va a ser muy, muy difícil que se pueda salir de la situación. Entonces, bueno, si estás pasando una mala racha, 1, mantener la calma. 2, hacer el análisis. 3, diría apuntar todos los cañones a lo que mueve la aguja. Es lo que te decía, si sabes dónde podés cambiar todo, y esto también los jugadores tienen que saber, estos 2 o 3 puntos, si los cambiamos, el equipo mejora totalmente. Entonces todo el mundo va a estar enfocado en que eso es lo que mueve la aguja, como decimos acá, y hace que todo pueda cambiar. Pero obviamente tenés que analizarlo y saberlo. Y hay que hacer, desde mi punto de vista, un poquito más. Si no haces un poquito más, puede llegar a ser complicado. Obviamente que si sos un equipo profesional con grandes volúmenes, seguramente se aplica es tratar de trabajar un poco mejor y hacer más cambios. Pero si estás en un nivel un poco más bajo, que te des un poco menos de volumen de entrenamiento, bueno, tratar de también
tocar esas partes, a ver cómo se puede hacer un poquito mejor. Así que nada, si estás pasando por una mala racha y querés contarme también en los comentarios qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás probando, porque capaz hay otros entrenadores que están pasando por la misma situación y sería bueno compartir capaz que alguna estrategia o capaz que lo pasaste y lo resolviste de una cierta manera y eso puede servir para a otros entrenadores. Por lo cual compartir en los comentarios que seguramente no estás solo, no sos el único que lo has pasado, todos los entrenadores hemos pasado por esta situación, pero bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y muchas veces también nos llaman por este tipo de situaciones. Así que te mando un fuerte abrazo, mantén la calma, seguí trabajando, que nada dura para siempre, como se dice. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.